Shalom a todos, buenos días. Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morey Joseph, director del Ministerio Jaim. Y para mí es un gran honor poder estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Gracias le damos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor y nuestro Maestro, Yeshua el Mesías, que nos concede la gran oportunidad de vivir un día más y ver que sus misericordias se renuevan cada mañana, que nos concede la oportunidad de poder pararnos aquí frente a este micrófono y poder compartir con ustedes los tesoros de la sabiduría y el entendimiento de Dios que han sido revelados al pueblo de Israel. Como dice Pablo de Tarso, la ventaja que tiene el judío sobre el gentil es que a ellos se le han encomendado los oráculos de Dios. En otro lugar también Pablo de Tarso dice que a ellos se les ha dado la responsabilidad de dar a conocer la Torá de Dios. Y por eso es que nosotros, entendiendo estas cosas, eh, en nuestro ministerio nos enfocamos en enseñarles a ustedes, compartir con esas personas que desean aprender. ¿Cómo pensaría un judío, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Yohanan ben Zacarías, el Juan el Bautista, como lo fue Yeshua, el Mesías, y como lo han sido múltiples de esos miles de cientos de miles de esos que siguieron a Yeshua en su ministerio mesiánico, en su ministerio apocalíptico del segundo templo, cómo ellos pensaban con respecto a los textos que tenemos en nuestras manos como la Biblia. Cuando ellos hablaban de Ayeolam, vida eterna, ¿qué significaba eso para ellos? Cuando ellos hablaban de salvación, ¿qué significaba esa palabra para ellos? ¿Qué significa hemos sido rescatados del mundo de la oscuridad, en el lenguaje paulino, y trasladado al reino del Hijo de su amor, en la luz? Esos conceptos que son puramente judíos, aunque fueron escritos en griego, porque Pablo la mente le habló a una audiencia griega, a una audiencia de pensamiento griego y de eh, escritura y lenguaje griego. Cómo esos conceptos paulinos que tienen su origen en la Torá y los profetas, que tienen su origen en el mundo cultural judío, debemos nosotros regresar a conocerlos para nosotros poder entender mejor lo que estamos escuchando o leyendo como el Nuevo Testamento. Y esto es lo que hacemos en nuestro ministerio y hoy no es la excepción. Hoy nos encontramos en el día 29 del mes de junio del año 2025, que equivale al día 3 del mes de Tammuz, que es el mes número 4 del calendario de Israel. Ayer estábamos en el día 28, que era el día 2 de Tammuz, y estuvimos leyendo la porción de la Torá titulada Koraj. Koraj se encuentra en números 16, 1 al 18:32. Esta es la porción número 38 del ciclo anual de estudio de la Torá. Y esta la leímos y la compartimos y la discutimos en nuestro centro de estudios hebraico, el Camino del Nazareno, que se encuentra ubicado en Plaza Real Anón en Ponce. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8. Allí entrando al centro comercial, el centro comercial pequeño que hay en ese lugar. Hay dos edificios a mano izquierda, dos estacionamientos. El segundo estacionamiento a la izquierda, usted va a encontrar un edificio pintado de blanco y gris y dando para la parte posterior hay una cortina azul. Allí está la entrada a nuestro centro de estudio y le extendemos una grata invitación de asistir a nuestro centro de estudio y compartir con nosotros la fe de los nazarenos y el pensamiento conceptual del pueblo de Israel sobre las ideas transmitidas en la Biblia. A partir de las 9 de la mañana comenzamos nuestras oraciones a las 10. Luego leímos la porción de la Torá para esa semana, incluyendo los escritos nazarenos, que esta semana fue Mateo 26, 13 al 24. Y luego discutimos la porción leída. En la mayoría de los casos entregamos un escrito para que la persona pueda luego repasar lo que estamos estudiando y cerramos con el partimiento del pan y el vino, siguiendo la tradición nazarena. Y ayer en la porción Coraj estuvimos hablando del golpe de estado que le quería dar Coré, así que usted lo conoce en su Biblia, pero su nombre hebreo era, o su nombre original era Coraj. Y Coraj le quiso dar un golpe de estado a Moshe, a Moisés. Y Coraj empezó su discurso o empezó su levantamiento
diciendo verdades. Y ayer estábamos hablando de esto en el centro de estudio. Cómo las personas que quieren lograr una agenda, un propósito, todo el ser humano hace algo con una intención. Ningún ser humano realiza un acto no intencionado, a menos que sea un acto por accidente. Incluso la Torá explica de esta forma cuando va a definir el asunto del asesinato. Si dos personas están en el campo abierto y uno está hachando sobre un árbol, o sea, tiene un hacha y está cortando el árbol y se le zafa el hacha y le da, golpea a la persona que está con él y le causa una herida de muerte, esta persona pues va a ir a una ciudad de refugio en lo que se investiga bien el asunto y será encontrado no culpable si se logra probar de que fue sin culpa de un acto inocente, de un acto no planificado. O sea, no se considera asesinato, sino una muerte no intencionada. Pero sin embargo, dice la Torá, si estas dos personas están en el campo y el que está con el haya ya en su corazón está aprovechando el momento que están a solas para a lanzar o a dar un hachazo sobre esa persona será culpable de asesinato. Quiere decir, en el análisis del pensamiento conceptual de la Biblia, la acción de la persona ya la estaba pensando y planificando, encontrando el momento adecuado para realizar el tal acto. Y por eso decimos que toda acción del ser humano con anterioridad está siendo planificada, a menos que lo haga de forma no intencional. Actos no intencionales, por ejemplo, lo sería respirar, lo sería moverse. Usted no está diciéndole a su cerebro, muévete. Usted no le está diciendo a sus pulmones, o mejor dicho, a su cuerpo, muévete. Usted no está diciendo a sus pulmones, respira. Son actos no intencionales. Son actos naturales de su esencia. Pero cuando usted quiere moverse con la intención de alcanzar un objeto, con el propósito de hacer tal cual cosa, ya entonces hay una planificación de antemano para tal acción. Y le menciono esto, que parece que no tiene sentido, ¿verdad? A nuestros ojos, porque cuando leemos la porción de Coraj, la Torá comienza diciendo que Coraj, a quien se le va a hablar su árbol genealógico, es hijo de Istar, hijo de Coaj, o sea, de la familia de los coatitas, y descendiente de la familia Leví, o sea, de la familia a quien se le asignó el oficio que le correspondía originalmente a los primogénitos. Coraj pertenecía a la familia de los coatitas, la familia que tenía la responsabilidad sobre los instrumentos sagrados del tabernáculo. Él captó, dice en la Torá, captó a Datán, a Abirán, hijos de Eliab, y a On ben Pelet, hijos de Rubén. Y esa palabra captó es una palabra que por muchos años los sabios de Israel le han dado cabeza, porque la palabra realmente no significa captó. La palabra habla de Coraj se separó. Pero ¿cómo se separó Coraj si siempre estuvo dentro del campamento? Uno podría pensar, bueno, él se fue a otro lugar y planificó regresar y darle un golpe de estado a Moshe, pero no. Los israelitas andan caminando por el desierto como un campamento, una nación unida. ¿Cómo entonces esta palabra captó en hebreo que significa separarse realmente? ¿Cómo puede Korah separarse estando presente? A lo que diversos rabinos comienzan a debatir sobre qué realmente pasó con Korah, donde el Targum, que es la traducción al arameo de la Biblia hebrea, llamado el Targum Onkelos, porque se le adjudica a Onkelos el prosélito la traducción, él traduce esa palabra hebrea como Korah se separó de sí mismo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo el Targum es que Korah estaba en el campamento, pero ya no pertenecía al campamento. ¿Cuándo comenzó a suceder esto en Korah?
de acuerdo a los sabios, Coraj ya estaba viendo que el liderazgo de Moisés no iba a rendir frutos adecuados. Y uno podría pensar, o sea, que aprovechó la situación de encontrar que un líder fracasado como Moisés no estaba logrando su éxito en lo que estaba emprendiendo y él dijo lo podía hacer mejor. Pero algunos sabios dicen, no, no necesariamente así. Existe una alta probabilidad de que ya Coraj de antemano tenía una raíz de amargura en su corazón. O sea, tenía unas intenciones no reveladas desde el principio. Como decir, yo lo puedo hacer mejor desde el comienzo de todo. Y Coraj lo que hacía, de acuerdo a la tradición de Israel, es que se iba a solas con su esposa y comenzaba a comentar, mira, Moisés dijo hoy que hiciéramos esto y esto, pero yo no creo que eso debe hacerse así, yo creo que debe hacerse así. Y él empezó con su esposa a maquinar de cómo él podría ser mucho mejor que Moisés y Aarón en el liderazgo. Incluso la tradición oral de Israel, que está escrita ya en libros, como el Midrash, dice que Coraj debatía con Moisés sobre cuando Dios dijo el color azul del borde del manto, de los hilos que cuelgan del manto que hoy en día se usa para oración. ¿Qué azul específicamente estaba Dios refiriéndose? O sea, estaba buscando cualquier excusa para debatir la autoridad de Moisés. Y tiene un poco de lógica su razonamiento. Uno lee la Biblia y uno dice, pues claro, aquí está claramente establecido que Dios le dio todas esas instrucciones a Moisés. Claro, porque estamos leyendo el libro. Pero si usted fuera parte de ese grupo que está en el desierto y de repente ves a un hombre entrar a una tienda que dice que está hablando con Dios y sale afuera y dice, Dios me dijo esto, esto, esto y esto, ¿pensarías igual? O vámonos más controversial todavía. La lectura anterior de esta porción, de este libro de Números, es la lectura Shelach, donde Moisés envía a 12 exploradores, 10 llegan con un mal informe, todo el pueblo dice la tierra allí no se puede vivir, esto es imposible conquistar esta tierra, Dios no nos dio esta tierra a nosotros. Y después de esto, Coraj se levanta contra Moisés. Moisés primeramente le dice al pueblo, nos ha dicho que vamos a estar 40 años en el desierto y que todos vamos a morir. Todos quedan impactados. ¿Realmente Dios dijo eso o son cosas de Moisés? Lo lees en la Biblia y dice, claro, Dios lo dijo, yo también lo creo. Pero si usted estuviera presente con Coraj, ¿pensaría igual? ¿Pensaría que realmente Dios le dijo a Moisés que moriríamos en el desierto? Por eso es que vas a ver que Coraj dice, ya basta, Moisés, todos somos santos. Tú no eres el único hombre que puede hablar con Dios. Todos podemos hablar con Dios. Si Dios realmente dijo esto, que nos lo diga también a nosotros. Por eso es que le dice a Moisés, todos somos santos. Y le dice una gran verdad. En el Sinaí, el Creador, bendito sea, le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo santo. Así que todo comienza con palabras de verdad. Pero ¿cuáles eran las intenciones originales de Coraj? ¿Era realmente decirle a Moisés, estamos cansados de esto, nada nos sale bien, ¿qué podemos hacer ahora? ¿O él aprovechó la debilidad de un pueblo, el cansancio de Moisés ante la situación? Ahora vamos a estar 40 años aquí en este desierto y vamos a morir todos. Para él entonces, con esa realidad, traer su propia agenda. Mostrar su insatisfacción con las aguas de Coraj, las aguas que arrastran a las personas a su propia seducción. Es interesante que en el versículo 14 de esta palabra, de este libro de Números, capítulo 16, versículo 14, la palabra tampoco en hebreo ahí es la palabra af. Una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque esa palabra af es usada 4 veces
para 4 personas en particular. Número 1, la serpiente en el desierto. Número 2, Amán, cuando quería hacer la trampa sobre Mardoqueo. En esta porción, Coraj también se utiliza. Y hay otra porción adicional, y le pido disculpas, no me recuerdo cuál es, pero son 4 veces que aparece esa palabra. Pero no solamente eso, que esa palabra es utilizada en el aspecto del ser divino, bendito sea Dios, cuando él habla de su molestia, incomodidad o ira. Es como si Dios dijera, "Ah", cuando alguien se molesta y refunfuñea. Pues esa palabra es usada también cuando el creador va a mostrar su molestia sobre un asunto. Entonces los sabios entienden que cuando el ser humano usa esta palabra af, realmente lo utiliza en connotación negativa para engañar o entrampar a quien se le está hablando. Pero cuando el creador lo utiliza es para despertar en la persona que está siendo, podríamos decir, reprendida, a concientizar de sus actos o lo que está pensando. La Torá nos dice en esta porción que lo que intentó Coraj hacer no tuvo éxito. Sedujo a un grupo de personas a mostrarle a Moisés que él estaba equivocado. A lo que la Torá dice, que Moisés dice, mire, vamos a resolver esto bien sencillo. Mañana Dios va a escoger quién realmente es santo, a quién realmente él escogió para hacer este trabajo de liderar al pueblo. ¿A quién escogió para el sacerdocio? ¿Si Aarón o fue un capricho mío porque él es mi hermano? A lo que los rabinos dicen, con lo que Moisés le va, lo que Moisés le va a proponer como evidencia de la elección, que Dios sea el que escoja, mejor dicho, es una sentencia de muerte, un entrampamiento de muerte y ellos no lo saben. Y es que Moisés le dice, vamos cada uno a coger un incensario, cada uno de ustedes, los levitas, que dicen que Aarón no es el escogido, y vamos a echar incienso y vamos a ofrendar un incienso. Y que Hashem decida cuál es el incienso que va a aceptar. Lo cual la obstinación de Coraj y todos los que estaban con él no les permitió darse cuenta de que ya en la historia pasada, 2 personas que habían sido escogidas para el sacerdocio hicieron una ofrenda no autorizada de incienso y Dios le quitó la vida. Así que Moisés dice en su razonamiento, ustedes dicen esto, pues muy bien, vamos a hacer esto y que sea Dios el que decida. Si ustedes sobreviven, significa que usted tiene razón. Pero si no sobreviven, y mi hermano es el que sobrevive, Aarón, pues ahí está la señal clara de que Aarón es el escogido. Moshe lo dice en estas palabras y parafraseé un poco, si ocurre algo sobrenatural, algo que el humano no puede hacer por sí solo, entonces significa que también Dios me ha escogido. A lo que así mismo sucede. Vamos a ver que al otro día se hace todo este suceso, este evento, todo este ritual, la tierra se abre y los que salieron huyendo, porque no cayeron al pozo del abismo, el Creador bendito sea, le envía fuego del cielo, una forma de decir que son rayos, y les quita la vida. Este relato, bastante impactante, no está escrito ahí por casualidad. Como dice Shaul de Tarso en una de sus cartas, hablando a la congregación de Corintio en aquel entonces, Pablo de Tarso, y lo he dicho muchas veces en este programa de radio, pensaba que él estaba viviendo en los últimos días. Pablo pensaba que en el tiempo de él, Yeshua iba a regresar. Y esa es una de las cosas más importantes para poder entender lo que leemos de Pablo, porque Pablo jamás pensó que sus cartas se iban a convertir en parte de la Biblia, o que sus cartas iban a tener la misma autoridad que tendrían los profetas o Moisés. Que, que Pablo nunca pensó que gente en el futuro iban a llamar sus cartas la palabra de Dios, así como lo está escuchando, amigo.
Y en una de sus cartas, Pablo de Tarso dice, en la carta a los Corintios, que las cosas que pasaron en el pasado eran ejemplos para ellos. ¿Por qué digo para ellos? Porque Pablo de Tarso dice para vosotros y para nosotros, y se está refiriendo, está incluyendo él y a los que están también con él, que hemos alcanzado el fin de los siglos. O sea, Pablo estaba entendiendo que estaba viviendo en el tiempo final, que el Mesías estaba a la vuelta de la esquina. Y estas palabras de Pablo de Tarso, aunque fueron escritas para una audiencia diferente a la nuestra, o sea, no fueron escritas a nosotros, podemos utilizarlas para poder reconciliar todo esto que estábamos hablando del caso de Coraj. Uno pensaría que el Eterno hizo que Moisés escribiera este relato en el rollo de la Torá para mostrarnos quién era Coraj. Incluso la palabra Coraj, y le doy gracias a Gradis por eso, significa una persona calva. Pero calvo porque siempre está molesto. Interesante. Ok, uno pensaría que esto está escrito así porque Dios quería que nosotros supiéramos quién era Coraj. Pero si tú lees el libro de Números, usted va a encontrar que en los 40 años de Israel en el desierto, Moisés se va a concentrar en dejar escritos ciertos eventos en particular. Eso no pudo haber sido. Esos eventos en particular no pudo haber sido la totalidad de los 40 años en el desierto. O los 38, porque estuvieron 2 en el Sinaí y después 38 dando vueltas en el desierto. Uno debía preguntarse por qué esas en particular. Como en el caso del Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Yeshua hizo, no hubieran libros, rollo suficiente para guardar todo lo que, contener todo lo que él hizo. Pero estas fueron escritas para que sepan que él es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, que Juan dice que la intención por la cual escribió ese evangelio es para mostrar que Yeshua es el Mesías. Que ese es el debate del mundo del segundo templo. Eso no es Jesús el Mesías. El debate de hoy en día no es ese. El debate es otro. Incluso ya para el cuarto siglo el debate no era si Jesús era o no el Mesías. Era otra cosa. Y si usted lee los escritos nazarenos, usted se va a dar cuenta que todos ellos lo que están es probando de que Yeshua es el Mesías. En una época, en una generación, que había muchos levantándose y proclamándose a sí mismos ser el Mesías, pero ellos estaban seguros de que su Mesías, o sea, su rabino, a quien ellos llamaron el Mesías, debía ser el Mesías y no habría ningún otro, porque es el único que el único que ellos vieron vivo después de haber sido muerto. Y ninguno de los demás que se autoproclamaron el Mesías habían vuelto a la vida por el poder de Dios después de su muerte. Ahora, en 1 Corintios 11, versículo 19, Pablo dice algo bien interesante a esa audiencia, que obviamente tiene su contexto, porque esto es una carta. Es un gran error coger un versículo de una carta de Pablo y establecer una doctrina basada en ese versículo. Porque estamos hablando de una carta. Una carta tiene un principio, tiene un desarrollo de contenido, o sea, hay una intención dentro de ese contenido y tiene un cierre. Esa es la carta. Y Pablo cuando escribió esto tenía eso en mente. Pablo jamás pensó que la carta de él después se iba a dividir en versículos y capítulos. Ahora, miren lo que dice el versículo 19. Pablo de Tarso dice, porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiesto entre vosotros. ¿Qué tenía en mente Pablo de Tarso cuando dijo eso? Pues como he dicho en otros programas, ¿cuál era la Biblia que conocía Pablo? Cuando hablamos de la Biblia que estudiaba Jesús, cuando hablamos de la Biblia que estudiaba Pablo, ¿cuál era esa Biblia? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ya que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, Pablo no está diciendo los evangelios ni las cartas paulinas. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando se refiere a su niñez, es lo que Pablo también llamaba la Biblia, o sea, los escritos sagrados.
porque el término Biblia no viene a ser después. Los escritos sagrados son una colección de escritos, rollos, pergaminos, que tienen diferente tiempo cada uno, pero todos apuntan hacia la misma meta, la redención y la restauración del mundo para Dios, que está establecido dentro de la idea del reino de Israel. Pero le pregunto, en los últimos minutos que me queda de programa, cuando Pablo de Tarso dice, porque debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiesto entre vosotros, ¿cómo Pablo se puede atrever a decir que tienen que haber divisiones entre vosotros? Eso debe ocurrir. ¿No se supone que lo más ideal es que ya todo esté muy bien, feliz, armonía? Claramente Pablo saca esto de la Torá. Y Pablo, como buen judío que era, usaba su razonamiento judío. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué Dios permitió que Cora hiciera eso? ¿Por qué Dios, antes de que Cora se levantara y hablara con esas personas para que se unieran a él, a darle el golpe de estado a Moisés y Aarón, Dios, antes de que ocurriera eso, no intervino para detenerlo? Fuera lo ideal, ¿verdad que sí? Estoy seguro que Pablo de Tarso se preguntó lo mismo. Claro, le digo esto porque Pablo estaba todo el tiempo estudiando el libro que él llamaba la Biblia, o llamaba los Sagrados Escritos. Era más fácil para Moisés que cada asunto Dios interviniese y detuviese antes de que ocurriese algo peor. Pero la Torah nos enseña que Dios no opera así. La Torah nos enseña que Dios deja que el ser humano sea ser humano. Y que cuando las cosas están a punto de caer a un estado caótico donde no hay reverso, o sea, no hay probabilidad de regresar para atrás, y eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, que nosotros le hemos dado una definición conceptual filosófica, pero que en su origen lo que significa es retorno. Teshuvah, viene la raíz teshuv, que significa dar una media vuelta y regresar al lugar de origen o al camino correcto. Porque el que se desvía se ha alejado de la senda. Y el creador interviene cuando no hay cuando la probabilidad de punto de retorno está a punto de desaparecer, y perdonen la redundancia. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Números. Y así, así con esto el Creador bendito sea nos enseña cómo es la vida. El ser humano quiere que Dios esté todo el tiempo envuelto en todos los asuntos de la vida. Pero si Hashem estuviera envuelto en todos los asuntos de la vida, dejaríamos de ser seres humanos. Incluso, esta es la respuesta racional que los sabios le dan al asunto de la caída de Adán. ¿Dónde estaba Dios mientras la serpiente estaba seduciendo a Adán y a Eva a revelársela a Dios? ¿Acaso Dios no está en todo lugar y sabe todas las cosas? Como le dice Moshe a Dios, Dios de los espíritus de los hombres o de los humanos. O sea, el creador es el dueño de todas las almas. ¿Dónde estaba Dios cuando la serpiente seducía a Adán? A lo cual los sabios de Israel dicen, Dios se ocultó para que el humano fuera humano. Y esa es la respuesta más racional que yo le puedo encontrar a los asuntos de la vida. Nosotros queremos que Dios esté envuelto en todos los asuntos de la vida y no entendemos que el Creador no quiere que esto sea así, porque si fuera así, no se pudieran separar los aprobados de los desaprobados. Le doy gracias al Eterno por este espacio. Espero que este pequeño comentario down to earth a ustedes, con los pies en la tierra, le ha servido a ustedes a entender un poco mejor o poder visualizar mejor las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras y la intención del Creador al revelarnos estas historias por el pueblo que por cientos de años, miles de años, han sido custodio de ellos. Les hablo el Moro Joseph. Nos vemos en la próxima. Shalom.